El sol de la mañana pintaba vetas doradas sobre las calles adoquinadas de Batumi, Georgia. En un pequeño apartamento con vistas al Mar Negro, Katia, de 6 años, presionaba con sus pequeños dedos las desgastadas teclas del viejo piano de su abuela. El instrumento había tenido mejores tiempos, con la madera descolorida y algunas teclas ligeramente desafinadas. Pero para Katia, era pura magia. Su abuela, Nino, observaba desde la puerta de la cocina, con una taza de té enfriándose en sus manos. Como profesora de música durante más de 30 años, había visto a innumerables niños intentar sus primeras lecciones de piano. Pero lo que presenció esa mañana fue diferente. Katia no estaba presionando teclas al azar como la mayoría de los niños de su edad. Estaba recreando una melodía que había escuchado en la radio la noche anterior. Nota para nota, sin partitura ni instrucciones. «Ven aquí, pequeña», llamó Nino suavemente, dejando su té. Se sentó, junto a su nieta en el banco del piano. «Enséñame qué estás tocando». Los ojos oscuros de Katia brillaban de emoción. Sus pequeñas manos se movían por el teclado con sorprendente seguridad, tocando la misma melodía una vez más. Era una canción popular sencilla, pero su interpretación tenía algo especial. No solo tocaba las notas, las sentía, añadiendo sus propios toques que hacían que la melodía familiar sonara fresca y viva. Nino sintió que se le ponía la piel de gallina. En todos sus años de docencia, nunca había conocido a una niña con un instinto musical tan natural. La mayoría de los estudiantes luchaban durante meses incluso para tocar correctamente escalas sencillas. Sin embargo, allí estaba Katia, apenas con edad para atarse los zapatos, haciendo música que llegaba al alma. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», preguntó Nino con la voz llena de asombro. Katia se encogió de hombros. Como hacen los niños cuando algo les parece perfectamente natural. «Simplemente escuché y recordé. La música me habla, abuela. Me dice qué teclas pulsar». Esa tarde, Nino hizo una llamada que cambiaría la vida de Katia para siempre. Contactó con el Conservatorio Estatal de Tiflis, una de las escuelas de música más prestigiosas de Georgia. La conversación fue breve pero intensa. Para finales de semana, se habían concertado las audiciones de Katia para el programa infantil. El viaje a Tiflis se sintió como una aventura para la joven Katia. Pegó la cara a la ventanilla del autobús, contemplando la campiña georgiana pasar. Su madre estaba sentada a su lado, nerviosa, pero esperanzada. La familia no tenía mucho dinero, pero comprendían que Katia poseía algo excepcional y preciado que merecía ser cuidado. El edificio del conservatorio era imponente, con su arquitectura clásica y sus altos ventanales que parecían alcanzar las nubes. En el interior, los pasillos resonaban con el sonido de varios instrumentos ensayados. Los violines cantaban melodías melancólicas. Tarareaban notas graves y profundas. A lo lejos, un piano tocaba una compleja pieza clásica que a Katia le palpitaba el corazón de emoción. Su sala de audiciones era pequeña pero elegante, y solo contenía un hermoso piano de cola. Y unas cuantas sillas para los profesores examinadores. 3 adultos de aspecto severo observaban. Como Katia se acercaba al banco del piano, tuvo que ajustar el asiento varias veces porque sus piernas eran demasiado cortas para alcanzar los pedales correctamente. «Toca algo para nosotros», dijo la examinadora principal. Una mujer, con el pelo canoso recogido en un moño apretado. Katia asintió y puso las manos sobre las teclas. En lugar de tocar una sencilla canción infantil, como esperaba, se lanzó a la melodía popular que había estado practicando en casa. Pero esta versión era diferente. Había estado pensando en ella durante el viaje en autobús, y nuevas ideas se habían formado en su mente. Sus pequeñas manos danzaban sobre el teclado, añadiendo armonías y variaciones rítmicas que transformaban la sencilla melodía en algo magnífico. Los profesores intercambiaron miradas. Habían esperado una niña con talento. Pero esto era extraordinario.
La música que fluía de los dedos de Katia transmitía emociones que parecían ir más allá de su edad. Había alegría y tristeza, esperanza y anhelo, todo entretejido en un tapiz musical que dejó sin palabras a los experimentados educadores. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, el examinador jefe se inclinó hacia adelante. Eso fue hermoso, Katia. ¿Pero sabes leer música? Katia negó con la cabeza con sinceridad. Todavía no, pero puedo aprender. Y aprendió. El conservatorio la aceptó de inmediato, y pronto Katia asistía a clases varias veces por semana. Era la alumna más joven del programa y a menudo se apoyaba en guías telefónicas para alcanzar el piano correctamente durante las clases. Pero su edad nunca parecía importar cuando tocaba. La música la transformó de una niña pequeña en algo atemporal y poderoso. Su primer maestro formal fue el profesor Tangis, un hombre amable de mirada paciente que había enseñado a muchos pianistas de éxito. Durante su primera clase, le puso un libro de música para principiantes delante. Empecemos leyendo apuntes, dijo con suavidad. Pero con el paso de las semanas, el profesor Tangis se dio cuenta de que Katia aprendía cosas diferentes. Mientras practicaba diligentemente la lectura de partituras, su verdadero don surgió cuando se le permitió interpretar piezas libremente. Tomaba un ejercicio sencillo y lo transformaba en algo personal y conmovedor. Sus habilidades técnicas se desarrollaron rápidamente, pero fue su conexión emocional con la música lo que realmente asombró a todos. Una tarde de invierno, cuando Katia tenía 8 años, el profesor Tangis decidió presentarle diferentes tipos de música más allá de las piezas clásicas. Había estado pensando en su estilo único, que parecía mezclar influencias tradicionales georgianas con la técnica clásica de maneras que nunca antes había escuchado. Hoy vamos a escuchar algo diferente, anunció, sacando una grabación. Se llama Rhapsody in Blue, compuesta por un estadounidense llamado George Gershwin. Cuando la música comenzó a sonar, Katia permaneció completamente quieta, con los ojos cerrados, concentrada. La pieza no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Comenzó con un solo de clarinete que parecía deslizarse y doblarse como una voz humana, para luego convertirse en algo grandioso y arrollador. Había elementos de jazz mezclados con orquestación clásica, creando un sonido sofisticado y profundamente emotivo. La música parecía hablar directamente al alma de Katia. Aquí estaba una compositora que, como ella, no encajaba perfectamente en las categorías tradicionales. Gershwin había tomado elementos de diferentes mundos musicales y los había fusionado en algo completamente nuevo. La pieza tenía momentos de pura belleza clásica junto con secciones que se mecían con ritmos de jazz y armonías de blues. Cuando terminó la grabación, Katia abrió los ojos con una expresión de puro asombro. Es como si la música estuviera viva, susurró. Se mueve y respira. El profesor Tenny sonrió. George Gershwin fue un compositor revolucionario. Creía que la música debía reflejar el mundo que nos rodea, no solo seguir viejas reglas. Esa noche, Katia no pudo dormir. Las melodías de Rhapsody en azul no dejaban de dar vueltas en su mente. Se deslizó fuera de la cama y se acercó de puntillas al piano, con cuidado de no despertar a su familia. En la oscuridad, comenzó a tocar, intentando recrear lo que había escuchado esa tarde. Su versión no era perfecta, y ciertamente no podía replicar el arreglo orquestal completo solo con el piano. Pero algo mágico ocurrió cuando sus dedos se encontraron las teclas. El espíritu de la música de Gershwin se combinó con su propia herencia musical georgiana, creando algo completamente único. Los ritmos de jazz adquirieron el sabor de las danzas folclóricas georgianas, mientras que las secciones clásicas se impregnaron de la belleza cautivadora de las antiguas melodías de su tierra natal. Su madre la encontró allí una hora después, todavía tocando suavemente a la luz de la luna. En lugar de regañarla por estar despierta tan tarde, simplemente se sentó y escuchó. Incluso sin formación musical formal, podía sentir que su hija estaba creando algo especial. Con el paso de los meses,
La reputación de Katia en el conservatorio creció. Otros estudiantes dejaban de practicar para escucharla tocar. Sus interpretaciones siempre fueron sorprendentes, siempre frescas, incluso cuando interpretaba piezas clásicas reconocidas. Pero fue su conexión con Rhapsody y Blue lo que realmente la distinguió. Comenzó a incorporar elementos de la pieza en sus otras presentaciones, sin copiar directamente, sino permitiendo que el espíritu innovador de Gershwin influyera en su enfoque musical. Sus profesores a veces se desconcertaban por sus decisiones poco convencionales, pero no podían discutir los resultados. El público se conmovía hasta las lágrimas con sus interpretaciones, y otros músicos hablaban en susurros asombrados sobre la joven georgiana que tocaba el piano como nadie. A los 10 años, Katya ya daba pequeños conciertos por Tiflis. Todavía era una niña, todavía necesitaba que le recordaran que practicara escalas y hiciera sus tareas habituales. Pero cuando se sentaba al piano, algo extraordinario sucedía. La combinación de su talento natural, su creciente habilidad técnica y su perspectiva musical única creaba interpretaciones que dejaban una huella imborrable en todos los que las escuchaban. El profesor Tangis la observaba a menudo durante estos primeros conciertos, maravillándose de cómo esta pequeña niña de Batumi ya había empezado a desarrollar su propia voz artística. Sabía que con el tiempo superaría lo que el conservatorio podía ofrecerle. Katia estaba destinada a escenarios más grandes, música más desafiante y un público que apreciaría su excepcional talento. Pero por ahora, seguía siendo una niña que descubría las infinitas posibilidades que existían entre las 88 teclas del piano, llevando en su interior las semillas de la grandeza que un día florecerían en algo magnífico. El tren llegó a la estación West Bahnhof de Viena en una gris mañana de octubre, llevando a Katia, de 17 años, hacia un futuro que la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. Pegó la cara a la ventanilla, observando a los desconocidos cruzar apresuradamente el andén del GE con sus paraguas y maletines. Todos moviéndose con un propósito en esta ciudad extranjera que se convertiría en su nuevo hogar. Su maleta era pequeña y práctica, y contenía solo lo esencial. Pero cuidadosamente guardada entre su ropa, estaba su posesión más preciada, un desgastado libro de partituras que incluía su arreglo manuscrito de Rhapsody en azul. A lo largo de los años en el Conservatorio TBC, había seguido desarrollando su interpretación de la obra maestra de Gershwin, añadiendo capas de complejidad que reflejaban su creciente comprensión tanto de la música como de la vida. La Academia de Música de Viena era todo lo que había imaginado y más. Edificios antiguos bordeaban calles adoquinadas, y el sonido de la música clásica parecía emanar de cada ventana. Esta era la ciudad de Mozart, Beethoven e innumerables compositores legendarios. Caminar por sus calles era como entrar en un museo viviente de historia musical. Pero la realidad de estudiar en Viena resultó ser más desafiante de lo que Katya esperaba. Su nuevo profesor, el Dr. Wagner, era un distinguido caballero con credenciales impecables e ideas muy firmes sobre cómo debía interpretarse la música clásica. Durante su primera clase, él la escuchó atentamente mientras interpretaba una pieza de Chopin. Pero su expresión se tornó cada vez más severa. «Tu técnica es impresionante», dijo cuando terminó. «Pero tu interpretación es demasiado emotiva. La música clásica requiere disciplina, control y respeto por las intenciones del compositor. Estás aportando demasiado de ti a piezas que se han perfeccionado durante siglos». Katia sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. En el Conservatorio de Tiflis, su enfoque emocional de la música había sido celebrado. Aquí, parecía verse como un defecto que debía corregirse. Los demás estudiantes provenían de familias europeas adineradas y habían estudiado música clásica de forma tradicional desde la infancia. Hablaban varios idiomas con fluidez y parecían cómodos discutiendo teoría musical compleja. Katia a menudo se sentía como una forastera, la chica de Georgia que tocaba con demasiada pasión y sin la técnica adecuada. Durante las clases grupales, observaba a sus compañeros tocar con una postura perfecta y una ejecución impecable. Sus interpretaciones seguían con precisión las tradiciones establecidas,
ganándose la aprobación de los profesores. Cuando le llegó el turno a Katia, intentó copiar su estilo sobrio. Pero algo esencial pareció morir en su música al contener sus instintos naturales. Pasaron meses en esta lucha entre la conformidad y la autenticidad. Las calificaciones de Katia eran excelentes. Sus habilidades técnicas mejoraron drásticamente, pero se sentía cada vez más desconectada de su amor por la música. La alegría que siempre la había acompañado al tocar estaba siendo reemplazada por la ansiedad y la inseguridad. Una noche, tarde, se encontró sola en una de las salas de práctica de la academia. El edificio estaba casi vacío, solo el guardia de seguridad hacía sus rondas por los pasillos. En la soledad, Katia finalmente se permitió tocar libremente por primera vez en meses. Empezó con su amada ciudad de rap en azul, dejando que sus dedos encontraran las melodías familiares que la habían reconfortado desde la infancia. Mientras tocaba, toda la nostalgia, la frustración y la confusión de los últimos meses se vertieron en la música. Su herencia georgiana se manifestó en la forma en que moldeaba las frases, añadiendo sutiles ornamentaciones que habrían horrorizado al Dr. Wagner, pero que le sentaban absolutamente bien. La pieza se transformó bajo su toque, convirtiéndose en algo que tendió un puente entre las influencias del jazz estadounidense de Gershwin y su propia sensibilidad de Europa del Este. La formación clásica que había recibido en Viena añadió sofisticación a su interpretación, mientras que su honestidad emocional le dio una fuerza que las interpretaciones puramente técnicas jamás podrían alcanzar. Sin que Katia lo supiera, su interpretación había atraído al público. El maestro Giuseppe Benedetti, un renombrado director de orquesta italiano, se había reunido con los directivos de la academia esa misma noche cuando los inquietantes sonidos lo llevaron a la sala de ensayo. Se quedó en el pasillo escuchando con creciente asombro esta interpretación poco convencional, pero profundamente conmovedora, de una de sus piezas favoritas. Cuando Katia terminó de tocar, se quedó en silencio un momento, sintiéndose emocionalmente agotada, pero de alguna manera más ella misma que en meses. El suave sonido de un aplauso desde la puerta la sobresaltó. Se giró y vio a un elegante hombre de unos 60 años observándola con lágrimas en los ojos. «Disculpe la interrupción», dijo el maestro Benedetti en un inglés con acento, pero no podía alejarme de una música tan hermosa. «Soy Giuseppe Benedetti». Katia reconoció el nombre de inmediato. Benedetti era uno de los directores de orquesta más respetados de Europa, conocido por sus interpretaciones innovadoras y su capacidad para sacar lo mejor de los jóvenes músicos. Su forma de tocar, continuó, me recuerda por qué me enamoré de la música en primer lugar. Tiene un don excepcional, jovencita. No deje que nadie la convenza de enterrarlo bajo capas de tradición. Hablaron durante más de una hora esa noche. Benedetti compartió historias de otros músicos que habían luchado por mantener sus voces auténticas frente a la presión institucional. Animó a Katia a respetar la tradición sin perder su perspectiva única. Los grandes artistas, le dijo, son aquellos que pueden honrar el pasado creando algo nuevo. Tu interpretación de Rhapsody y Blue esta noche fue respetuosa con Gershwin y completamente tuya. Eso no es fácil de lograr. Este encuentro marcó un punto de inflexión en la educación europea de Katia. Empezó a comprender que no tenía que elegir entre la excelencia técnica y la autenticidad emocional. El reto era encontrar maneras de combinar ambos elementos en una voz artística cohesiva. Tras finalizar sus estudios en Viena, Katia se mudó a París para continuar su formación en el prestigioso conservatorio. La capital francesa ofrecía una cultura musical diferente, más abierta a la innovación y la experimentación artística. Pero incluso allí, su enfoque poco convencional sorprendió a los profesores tradicionalistas. Su apartamento en París era diminuto, apenas lo suficientemente grande como para una cama y un piano vertical que alquilaba por mes. Pero era su santuario, un lugar donde podía practicar sin ser juzgada y seguir desarrollando sus interpretaciones de obras tanto clásicas como contemporáneas. Las paredes eran delgadas, y a menudo le preocupaba molestar a sus vecinos, pero nadie se quejaba.
Más tarde descubriría que la gente del edificio interrumpía sus actividades nocturnas para escucharla tocar. En el conservatorio, Katia estudió con la profesora Dubois, quien había actuado con importantes orquestas de toda Europa. Al principio, la profesora Dubois se mostró escéptica ante el enfoque emocional de Katya, pero poco a poco llegó a apreciar la profundidad y sinceridad de sus percepciones musicales. «Tocas como alguien que ha vivido grandes alegrías y grandes tristezas», observó la profesora Dubois durante una clase. «Pero solo tienes 19 años. ¿De dónde viene tanta madurez emocional?». Katia reflexionó sobre esta pregunta durante mucho tiempo. Al crecer en Georgia, estuvo rodeada de música que narraba historias de luchas históricas, orgullo cultural y resiliencia ante las dificultades. Desde niña, absorbió estos temas y aprendió a expresarlos a través de su interpretación. Al descubrir la música de Gershwin, reconoció a un alma gemela, otra artista que se había inspirado en la diversidad cultural y la honestidad emocional. Sus compañeros de estudios en París aceptaron mejor su estilo que los de Viena. Francia tenía una tradición de rebeldía artística y muchos de sus compañeros experimentaban con sus propias interpretaciones de obras clásicas. Pero el enfoque de Katia aún se consideraba extremo según los estándares conservadores. Durante su segundo año en París, fue seleccionada para actuar en un concierto estudiantil con obras de compositores estadounidenses. El programa incluía piezas de Copland, Bernstein y Gershwin. Cuando Katia vio que Rhapsody in Blue estaba en la lista, supo que era su momento de compartir su interpretación con un público más amplio. Pasó semanas preparándose, no solo practicando las notas, sino profundizando en el paisaje emocional de la pieza. Investigó la vida de Gershwin, estudió grabaciones de diferentes interpretaciones, y lo más importante, continuó perfeccionando su singular enfoque musical. La noche del concierto, la sala de conciertos del conservador estaba repleta de estudiantes, profesores e invitados de la comunidad musical parisina. Katia esperaba entre bastidores, con las manos temblando de nerviosismo. Había actuado muchas veces, pero nunca con un reto tan grande. Cuando anunciaron su nombre, subió al escenario con una confianza serena. El piano de cola Steinway brillaba bajo las luces del escenario y el público se sumió en un silencio expectante. Katia se sentó en el banco, ajustó su postura y colocó las manos sobre las teclas. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos, incluida a la propia Katia. Todos los meses de lucha, todas las preguntas sobre tradición versus innovación, toda la nostalgia y la incertidumbre parecieron cristalizar en pura expresión musical. Su interpretación de Rhapsody in Blue fue algo que el público parisino jamás había escuchado. Comenzó con la famosa melodía del clarinete, traduciéndola al piano con un toque delicado que sugería la calidad de deslizamiento ahumado del instrumento original. A medida que avanzaba la pieza, su herencia georgiana emergió de manera sutil, con un ligero énfasis en ciertas ornamentaciones rítmicas que resonaban. La llamada telefónica llegó una lluviosa mañana de martes de marzo, justo cuando Katya terminaba de desayunar en su pequeño apartamento parisino. La voz al otro lado pertenecía a Klaus Hoffmann, director artístico de la Orquesta Filarmónica de Berlín, y lo que ofrecía parecía demasiado bueno para ser verdad. «Hemos escuchado cosas extraordinarias sobre sus actuaciones», dijo con su mesurado acento alemán. «Nos gustaría invitarla a interpretar Rhapsody in Blue con nuestra orquesta la próxima temporada. Sería parte de nuestro Festival de Música Estadounidense». Katia casi dejó caer su taza de café. La Filarmónica de Berlín era una de las orquestas más prestigiosas del mundo. Tocar con ellos marcaría su transición de estudiante prometedora a artista profesional en el escenario internacional. «Sí, por supuesto», logró decir, con el corazón latiendo con fuerza. «Sería un honor». Después de colgar, Katia se sentó en su pequeña cocina mirando la lluvia que corría por su ventana. A los 23 años, estaba a punto de dar el paso más importante de su carrera.
La chica de Batumi que había empezado a tocar el piano con el viejo instrumento de su abuela ahora estaba siendo invitada a actuar en una de las salas de conciertos más importantes de Europa. Pero con la emoción llegó una oleada de ansiedad. Este no era un simple recital estudiantil o una actuación en un pequeño recinto. El concierto de la Filarmónica de Berlín sería reseñado por importantes críticos musicales, al que asistirían personas influyentes del mundo de la música clásica y potencialmente, grabado para su distribución internacional. Había mucho en juego. Durante los meses siguientes, a medida que se corría la voz sobre su próximo debut en Berlín, comenzaron a surgir otras oportunidades. Salas de conciertos de Londres, Viena y Roma la invitaron. Festivales de música la querían participar. De repente, Katia se encontró con un calendario repleto de actuaciones que habrían parecido imposibles tan solo un año antes. Cada concierto le traía nuevos retos y nuevos descubrimientos. En el Royal Festival Hall de Londres, actuó para un público que incluía a miembros de la familia real. En la sala de conciertos de Viena, tocó en la misma sala donde leyendas como Brahms y Brauner habían estrenado sus obras. Cada recinto tenía su propia personalidad, sus propias propiedades acústicas y las propias expectativas del público. Pero fue durante su preparación para el concierto de la Filarmónica de Berlín cuando Katia se desarrolló plenamente como artista. Pasó horas no solo practicando las notas de rapidez en blues, sino explorando cada matiz emocional de la pieza. Estudió la orquestación original de Gershwin, comprendiendo cómo cada instrumento contribuía al efecto general para poder colaborar mejor con la orquesta. Su enfoque de la preparación era poco convencional. Mientras que otros, aunque los pianistas suelen centrarse principalmente en la precisión técnica, Katia pasó tiempo caminando por las calles de Berlín, absorbiendo la atmósfera y la historia de la ciudad. Visitó museos, escuchó jazz en pequeños clubes y leyó sobre la vida de Gershwin y el contexto cultural que inspiró sus composiciones. La música no existe en el vacío, explicó a un periodista que la entrevistó antes del concierto. Cuando Gershwin escribió Rhapsody in Blue, respondía al mundo que lo rodeaba, a la energía de Nueva York en la década de 1920, a la mezcla de diferentes tradiciones musicales. Necesito comprender ese contexto para aportar autenticidad a mi interpretación. Los ensayos con la Filarmónica de Berlín fueron inicialmente tensos. Los miembros de la orquesta estaban acostumbrados a trabajar con solistas consagrados que seguían interpretaciones predecibles. El enfoque de Katia fue lo suficientemente diferente como para requerir ajustes de todo el conjunto. Durante el primer ensayo, cuando comenzó la entrada inicial de piano después del famoso glissando de clarinete, varios músicos levantaron la vista. De su partitura con expresiones de sorpresa, su ritmo era ligeramente diferente de lo que esperaban, su fraseo más coloquial y flexible que la precisión rígida a la que estaban acostumbrados. El maestro Hoffman detuvo la orquesta después del primer movimiento. Hablemos de la interpretación, dijo diplomáticamente. Su enfoque es bastante único. Señora Bunyati, ¿puede ayudarnos a comprender su visión para esta pieza? Lo que siguió fue una de las conversaciones más importantes de la carrera de Katia. Ante 90 músicos de talla mundial, explicó su comprensión de Rhapsody in Blue no solo como una muestra del virtuosismo del piano, sino como una pieza que encarnaba la experiencia de la inmigración estadounidense, la mezcla de culturas y la búsqueda de identidad en un nuevo mundo. Sé lo que se siente estar lejos de casa, llevar tu herencia cultural a nuevos entornos, dijo. Eso es lo que escucho en esta música. No es solo técnicamente brillante, es emocionalmente honesta sobre la complejidad de la identidad cultural. Los miembros de la orquesta escucharon atentamente. Muchos de ellos eran artistas internacionales, que habían viajado lejos de sus países de origen para dedicarse a la música clásica. Comprendieron lo que Katia describía y, poco a poco, comenzaron a ajustar su interpretación para que coincidiera con su visión interpretativa. Para el tercer ensayo, algo mágico estaba sucediendo. La orquesta no solo acompañaba a Katia.
Colaboraban con ella para crear una declaración artística unificada. La música respiraba y latía con vida. Cada sección respondía orgánicamente a las demás. Pero la presión era enorme. Katia comenzó a experimentar dudas como nunca antes. Tarde en la noche, en su habitación de hotel, se quedaba despierta preguntándose si estaba haciendo. Fue un terrible error. ¿Y si su interpretación era demasiado radical para un escenario tan tradicional? ¿Y si los críticos la tildaban de jovencita advenediza que no entendía las tradiciones que desafiaba? 3 días antes del concierto, llamó a su abuela. Batumi. Nina ya tenía más de 80 años, pero su voz seguía siendo fuerte y reconfortante. Tengo miedo, abuela, admitió Katia. ¿Y si no soy lo suficientemente buena para esta niña?, preguntó Nino con suave firmeza. ¿Recuerdas cuando tenías 6 años y te encontré tocando esa melodía de oído? Entonces no te preocupaba ser lo suficientemente buena. Simplemente compartías la música que llevabas en el corazón. Pero esto es diferente. Habrá críticos, grabaciones, gente juzgando cada nota que toque. La música de tu corazón no ha cambiado. Su abuela respondió, confía en ella como cuando tenía 6 años. El resto se encargará solo. La noche del concierto, las entradas del festival berlinés estaban agotadas. Entre el público se encontraban críticos musicales de importantes publicaciones internacionales, ejecutivos de la industria discográfica y entusiastas de la música clásica que habían viajado desde toda Europa para escuchar a esta joven pianista georgiana que tanto había generado. Entre bastidores, Katia realizó su ritual previo a la actuación. Calentó los dedos con escalas y arpegios, pero sobre todo, se concentró emocionalmente. Pensó en su trayectoria desde aquel pequeño apartamento en Batumi hasta aquel momento, en todos los profesores que la habían ayudado a crecer y en la música misma, que había sido su fiel compañera en cada desafío. Cuando subió al escenario, los aplausos fueron cálidos, pero moderados. Este público había escuchado a muchos grandes pianistas tocar en esa sala. Esperaban a que se les convenciera de que ella merecía estar allí. Katia se sentó al piano de cola, un magnífico instrumento que respondía a su toque como un ser vivo. Los miembros de la orquesta estaban preparados, listos para comenzar. El maestro Hoffman levantó su batuta y comenzó el concierto. El solo de clarinete inicial resonó por la sala con una belleza lánguida y humeante. Cuando llegó el momento de la entrada de Katia, no se limitó a tocar las notas. Parecía absorber la melodía del clarinete y transformarla en algo completamente nuevo. Sus dedos encontraron colores en el piano que muchos en el público nunca antes habían escuchado. A medida que avanzaba la actuación, ocurrió algo extraordinario. La atmósfera formal de la sala de conciertos comenzó a cambiar. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos, atraída por la narrativa emocional que Katia tejía a través de la música de Gershwin. No se trataba solo de una exhibición de habilidad técnica. Era una narración a través del sonido. Las secciones de jazz vibraban con una energía contagiosa que hacía que la gente moviera los pies. A pesar del ambiente formal, los pasajes líricos se interpretaron con tanta ternura que varios espectadores se conmovieron inesperadamente hasta las lágrimas. Cuando Katia alcanzó el estruendoso clímax de la pieza, no se limitó a tocar a todo volumen. Tocó con una potencia controlada que parecía llenar cada rincón de la vasta sala. Resonaron las últimas notas, seguidas de un silencio que pareció eterno. Entonces comenzaron los aplausos, que comenzaron con palmadas individuales y se convirtieron en un rugido atronador. La gente se puso de pie, muchos gritando «¡Bravo!». Los miembros de la orquesta, que inicialmente se habían mostrado escépticos ante esta joven solista, aplaudían con el mismo entusiasmo que el público. Katia estaba de pie al piano, respirando con dificultad por el esfuerzo físico y emocional de la interpretación. Contempló la ovación de pie y sintió un momento de pura alegría. Se había mantenido fiel a su visión artística, respetando las tradiciones de la interpretación clásica. Y lo que es más importante,
había logrado comunicar algo significativo a este sofisticado público. Las reseñas que aparecieron en periódicos y revistas durante los días siguientes fueron extraordinarias. Los críticos que esperaban escuchar otra interpretación competente, pero sin nada destacable, de una pieza conocida, se encontraron escribiendo sobre una experiencia musical transformadora. Bunyatsvili no solo toca Rhapsody en azul. Lo habita, escribió el crítico del London Times. Su interpretación revela capas de significado que han sido pasadas por alto por los enfoques más tradicionales de esta obra maestra. La revista musical alemana Crescendo declaró su actuación como una de las mejores. El Cabao de Conciertos de Ámsterdam se alzaba majestuoso contra el cielo del atardecer de octubre, con su fachada de ladrillo brillando bajo las cálidas luces de la calle. Dentro de la legendaria sala de conciertos bullía de anticipación. La actuación de esa noche contaría con la Orquesta Royal Concert Cabao, con Katia Bunyatsvili interpretando Rhapsody en azul. Pero este no era un concierto más. Se había corrido la voz en los círculos musicales internacionales de que se esperaba algo especial de la pianista georgiana que había estado causando sensación en toda Europa. En su camerino, entre bastidores, Katia permanecía sentada en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Había llegado al recinto 3 horas. La nuestra se levantó temprano, necesitando tiempo para conectar con el espacio del magnífico piano de Kola Steinway que la acompañaría esa noche. El camerino estaba lleno de flores de quienes le deseaban lo mejor, pero ella apenas las notó. Su mente estaba completamente concentrada en la música que pronto compartiría con el mundo. Este concierto era diferente a todos los demás en su carrera hasta el momento. Representantes de importantes sellos discográficos asistirían. Críticos de las publicaciones musicales más influyentes habían volado específicamente para escucharla. Y lo más importante, su familia había viajado desde Georgia, algo que nunca antes se habían podido permitir. Su abuela, Nino, ahora de 84 años y con bastón, había insistido en hacer el viaje a pesar de su edad. Este es el momento de mi nieta, declaró Nino cuando sus familiares sugirieron que podría estar demasiado frágil para viajar. He estado esperando esto desde que tenía 6 años. La presión podría haber sido abrumadora, pero mientras Katia estaba sentada en el tranquilo camerino, sintió una inusual sensación de calma. Pensó en el viaje que la había traído a este momento, desde aquella mañana en Batumi cuando tocó por primera vez las teclas del piano hasta todos los años de estudio, esfuerzo y crecimiento que le siguieron. Un suave golpe en la puerta interrumpió su meditación. La señora Bunyatsvili llamó a la directora de escena. 15 minutos para el telón. Katia asintió y se levantó, alisándose su elegante vestido negro. Había elegido algo sencillo y atemporal, sin querer que nada la distrajera de la música. Mientras caminaba hacia el escenario, pudo escuchar a los miembros de la orquesta tomando sus lugares, el suave caos de los instrumentos afinados y los atriles ajustados. El maestro Daniel Chen, el director de la noche, la recibió entre bastidores. Habían trabajado juntos durante 3 intensas sesiones de ensayo y él comprendió rápidamente su enfoque único de la pieza. ¿Estás lista?, preguntó con suavidad. Sonrisa. Más que lista, respondió Katia. Y lo decía en serio. Toda duda había desaparecido. Sabía exactamente lo que quería transmitir con esta música y tenía plena confianza en su capacidad para expresarlo. La orquesta estaba sentada y lista cuando el maestro Chen subió al escenario entre cálidos aplausos. El público se sumió en un silencio expectante mientras él alzaba su batuta para los compases iniciales. El famoso clarinete Glissando, que comienza con rapidez en azul, flotó por la sala como un signo de interrogación que se desliza hacia arriba con lánguida belleza antes de dar paso al tema principal. Desde los bastidores, Katia escuchó este inicio, sintiendo su corazón sincronizado con el ritmo de la música. Cuando se acercó su fila de entrada, subió al escenario con tranquila confianza. Los aplausos fueron respetuosos, pero reservados, como siempre en los conciertos clásicos formales.
El verdadero juicio llegaría después de que ella tocara. Ajustó el banco del piano con practicada eficiencia y colocó las manos sobre las teclas, esperando el momento exacto en que la orquesta entregara la música le llegó. Cuando llegó ese momento, sus primeras notas no solo se tocaron, sino que parecieron surgir con naturalidad de la melodía de clarinete que las precedía. Lo que siguió fueron 24 minutos de pura narración musical. La interpretación de Katia de Rhapsody y Blue esa noche fue diferente a cualquier actuación que hubiera dado antes. Meses de gira habían perfeccionado su comprensión de la pieza e incontables horas de práctica habían hecho que los aspectos técnicos fueran algo natural. Esto le permitió concentrarse por completo en la comunicación emocional con su público. En el solo de piano inicial, estableció un tono conversacional, como si estuviera compartiendo una historia personal con amigos cercanos. Su toque fue increíblemente variado, desde suaves caricias susurrantes hasta audaces declaraciones. El público comprendió de inmediato que no estaban simplemente escuchando un recital. Estaban siendo invitados a un diálogo musical íntimo. A medida que la pieza avanzaba hacia su primera sección orquestal importante, sucedió algo mágico. La Royal Concertgebouw Orchestra, conocida por su precisión y disciplina, comenzó a responder a la interpretación de Katia con una libertad y expresividad inusuales. Habían trabajado con muchos grandes solistas, pero había algo en su enfoque que despertó sus instintos musicales. El famoso tema de amor surgió con una belleza desgarradora. Katia lo interpretó no como un gran gesto romántico, sino como algo profundamente personal y vulnerable. Entre el público, varios reflexionaron sobre sus propias experiencias con el amor y la pérdida. La música no solo los entretenía, conectaba con sus emociones más profundas. Su abuela, Nino, estaba sentada en la tercera fila, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Reconoció en esta interpretación la misma intuición musical que había presenciado por primera vez en su nieta décadas antes, ahora convertida en algo magnífico y maduro. La niña que tocaba melodías de oído se había convertido en una artista capaz de conmover al público. Su esencia misma. Las secciones de jazz de Rhapsody y Blue vibraban con una energía contagiosa. Pero la interpretación de Katia nunca fue una mera imitación de los estilos de interpretación del jazz. En cambio, encontró maneras de que los ritmos sincopados se sintieran naturales en el contexto de un concierto clásico. Su mano izquierda proporcionaba bases propulsivas, mientras que su mano derecha danzaba a través de pasajes con un sonido improvisado, cuidadosamente planificados, pero interpretados con una chispa espontánea y emotiva. Los críticos musicales del público se vieron obligados a abandonar su habitual escucha analítica para simplemente experimentar la interpretación emocionalmente. Esto era lo que se suponía que debía hacer el gran arte: hacer que el análisis intelectual fuera temporalmente irrelevante en favor de la pura conexión humana. Los pasajes más desafiantes de la pieza, secciones que a menudo se convierten en meras exhibiciones de virtuosismo técnico, se transformaron en dramáticos puntos culminantes de la narrativa musical. Cuando Katia alcanzó el estruendoso clímax cerca del final de la pieza, no solo tocó a todo volumen. Tocó con una intensidad concentrada que parecía comprimir toda la energía emocional de la música precedente en una liberación explosiva. A lo largo de la actuación, la acústica del concierto GABA ejerció su famosa magia. La sala, considerada una de las mejores del mundo, pareció acoger el sonido de Katia y proyectarlo a cada rincón con perfecta claridad. El público en el balcón más alejado pudo escuchar los pasajes pianísimos más delicados, mientras que las secciones fortísimos llenaron el espacio sin resultar ásperas ni abrumadoras. A medida que la pieza se acercaba a su conclusión, Katia realizó una sutil elección interpretativa que sorprendió incluso al maestro Chen. En lugar de apresurarse hacia los acordes finales con creciente entusiasmo, dejó que la música respirara, creando una sensación de conclusión inevitable que resultaba a la vez satisfactoria y ligeramente melancólica. Era como si reconociera que todos los momentos hermosos deben terminar, pero que su recuerdo perduraría. Los acordes orquestales finales resonaron con perfecta precisión de conjunto,
y entonces el silencio se apoderó del concierto Gabao. Durante varios segundos, nadie se movió ni respiró. La actuación había sido tan cautivadora que el público necesitó un momento para volver a la realidad cotidiana. Entonces comenzaron los aplausos, comenzando con algunos aplausos dispersos y rápidamente convirtiéndose en un rugido atronador. La gente se puso de pie de un salto, algo que rara vez ocurría en este ambiente formal de música clásica. La ovación continuó durante varios minutos, con el público gritando bravo y brava en varios idiomas. Katia estaba de pie junto al piano, respirando con dificultad por el esfuerzo físico y emocional de la interpretación. Contempló la ovación de pie con asombro y gratitud. Este era el momento que había soñado desde la infancia, pero vivirlo fue aún más impactante de lo que había imaginado. Los miembros de la orquesta aplaudían con el mismo entusiasmo que el público, muchos de ellos sonriendo y asintiendo en señal de agradecimiento. Acababan de participar en algo especial, y lo sabían. Maestrochen se acercó a Katia y le besó la mano en un gesto de respeto y admiración. «Eso fue extraordinario», le susurró en medio de los continuos aplausos. «He dirigido esta pieza docenas de veces, pero nunca la había escuchado así». Katia hizo una reverencia elegante al público y luego hizo un gesto hacia la orquesta para compartir la aclamación, pero el público claramente quería centrar su aprecio en ella. Los gritos de bis comenzaron a elevarse desde varias secciones de la sala. Miró al maestro Chen, quien asintió alentadoramente. No se había planeado un bis, pero la energía en la sala exigía una respuesta al entusiasmo del público. Katia regresó al banco del piano, y sin previo aviso, comenzó a tocar una pieza suave y contemplativa de Chopin. Tras la explosiva energía de la rapidez en azul, esta suave música proporcionó una perfecta resolución emocional a la velada. Cuando finalmente terminó y abandonó el escenario, los aplausos continuaron durante un minuto más. Entre bastidores, el personal que había trabajado en la cabina del concierto durante décadas meneó la cabeza con asombro. «Nunca he visto una reacción como esa», dijo el escenario. Su manager le dijo, «Fue algo realmente especial». A la mañana siguiente del concierto en Ámsterdam, Katia se despertó en su habitación de hotel y su teléfono sonaba constantemente con llamadas, mensajes y correos electrónicos. La actuación en la cabaña de conciertos había creado un efecto dominó que se extendía rápidamente por el mundo musical internacional. Los videos del concierto se compartían en redes sociales. Los blogs musicales publicaban críticas entusiastas y las agencias de contratación llamaban con ofertas que habrían parecido imposibles tan solo 24 horas antes. Pero el mensaje más significativo llegó en una nota escrita a mano que deslizaron por debajo de su puerta. Era de una adolescente que había asistido al concierto con sus padres. «Estimada señorita Buniatisvili», decía la nota en un inglés cuidadoso. «Tengo 15 años y también toco el piano. Anoche, al escucharte tocar, comprendí por primera vez que la música no se trata solo de tocar las notas correctas. Se trata de contar tu historia. Gracias por mostrarme que está bien sentir profundamente al tocar. Nunca olvidaré tu actuación». Esta nota le recordó a Katia algo que su abuela le había dicho una vez. El mayor regalo que un músico puede dar no es solo un sonido hermoso, sino permitir que otros encuentren su propia voz. Se dio cuenta de que su éxito no se trataba solo de su propia carrera, sino de inspirar a otros a buscar una expresión artística auténtica. Durante los meses siguientes, le llovieron las invitaciones de los recintos más prestigiosos del mundo. El Carnegie Hall de Nueva York quería que actuara como parte de su temporada de aniversario. La Filarmónica de Viena la invitó a su concierto de Año Nuevo. La Orquesta Sinfónica de Londres propuso un programa completo de conciertos con ella como solista. Cada una de estas oportunidades representaba un sueño hecho realidad, pero Katia las abordó con la misma dedicación que siempre le había dedicado a su arte. No quería simplemente capitalizar su recién adquirida fama. Quería seguir creciendo como artista y encontrar nuevas maneras de conectar con el público. Su actuación en el Carnegie Hall, 6 meses después,
demostró cuánto había seguido evolucionando. El programa no solo incluyó Rhapsody y Blue, sino también obras de Rashomon y Novi Chopin, lo que le permitió mostrar toda la gama de su arte. El público neoyorquino, conocido por su sofisticación y altas expectativas, respondió con el mismo entusiasmo que la había recibido en Ámsterdam. La reseña del New York Times captó algo importante sobre su desarrollo artístico. Boniatisvili ha evitado la trampa en la que caen muchos artistas jóvenes que alcanzan un éxito repentino. En lugar de repetir una fórmula ganadora, ha seguido profundizando en sus interpretaciones y ampliando sus horizontes musicales. Su rapidez en Blue ha adquirido nuevas capas de sofisticación, manteniendo la honestidad emocional que la hizo tan cautivadora en un principio. Pero quizás el avance más significativo en la carrera de Katia fue su decisión de empezar a trabajar con jóvenes músicos. Empezó a aceptar invitaciones para impartir clases magistrales en conservatorios y festivales de música de todo el mundo. Estas sesiones revelaron otra faceta de su arte, su capacidad para ayudar a otros a descubrir su propia voz auténtica. En una clase magistral en Londres, trabajó con un joven pianista talentoso, pero técnicamente rígido, que tenía dificultades para expresarse emocionalmente. El estudiante tocó un nocturno de Chopin con perfecta precisión, pero con poca sensibilidad. Todas las notas son correctas, dijo Katia con suavidad. Pero, ¿dónde te encuentras en esta música? Chopin escribió esta pieza sobre la añoranza, sobre extrañar a alguien a quien amaba. ¿Cómo te sientes con la añoranza? Pasó la siguiente hora ayudando al estudiante a comprender que la perfección técnica era solo el comienzo de la interpretación musical. Al final de la sesión, la misma pieza se había transformado en algo personal y conmovedor. El estudiante se fue con lágrimas en los ojos, comprendiendo finalmente lo que significaba comunicarse verdaderamente a través de la música. Se corrió la voz sobre su capacidad docente tan rápido como su reputación como intérprete. Las escuelas de música comenzaron a invitarla a residencias y un equipo de documentalistas comenzó a seguirla para capturar su singular enfoque en la educación musical. La película, titulada Encontrando tu voz, la música como expresión personal, acabaría ganando premios en varios festivales de cine e inspirando a innumerables jóvenes músicos de todo el mundo. 3 años después del concierto en Ámsterdam, Katia fue invitada a interpretar Rhapsody y Blue con la Orquesta Nacional de Georgia en su tierra natal. El concierto estaba programado para tener lugar en la recién renovada Ópera de Tiflis y se transmitiría en directo en toda Georgia e internacionalmente. Regresar a casa como una artista de renombre internacional fue profundamente emotivo para Katia. El mismo conservatorio donde estudió de niña ahora contaba con un programa de becas que llevaba su nombre. Jóvenes músicos georgianos que no podían permitirse estudiar en el extranjero recibían oportunidades que antes parecían imposibles. La noche del concierto de TLI, la ópera se llenó de personas que habían seguido la carrera de Katia desde sus inicios. Su primera profesora de piano estaba allí, junto con sus compañeros de clase, quienes la recordaban como la joven apasionada que tocaba con una intensidad inusual. Y lo más importante, su abuela Nino ocupaba un lugar de honor en la primera fila, con los ojos brillantes de orgullo. Antes de que comenzara la actuación, Katia se dirigió al público en georgiano, algo que rara vez hacía en los conciertos internacionales. Esta noche, toco esta música no solo como artista, sino como una hija de Georgia que regresa a casa, dijo. Todo lo que he logrado comenzó en esta ciudad con maestros que creyeron en mí y con tradiciones que me formaron. Esta actuación es mi regalo de gratitud al país que me dio la música. Su interés. La interpretación de Rhapsody en Blue That Night incorporó elementos que nunca antes había usado. Sutiles referencias a melodías folclóricas georgianas se entretejieron en la estructura armónica de Gershwin. Patrones rítmicos que evocaban danzas tradicionales y matices emocionales que llegaban directamente al corazón de sus compatriotas. Fue su interpretación más personal de la pieza hasta la fecha, una síntesis perfecta de su repertorio estadounidense y su identidad georgiana. La ovación de pie duró casi 10 minutos. Al finalizar,
Katia volvió a dirigirse al público. Esta pieza, Rhapsody in Blue, me enseñó que la buena música trasciende las fronteras entre culturas y estilos. Dijo, esta noche, espero haber demostrado que un corazón georgiano puede hablar a través de la música estadounidense y conmover almas de todo el mundo. Este es el poder del arte para conectarnos a todos a través de nuestra humanidad compartida. Tras el concierto, Katia anunció la creación de una fundación dedicada a apoyar a jóvenes músicos de países en desarrollo. La Fundación Katia Bunatisvili proporcionaría becas, instrumentos y oportunidades de clases magistrales a estudiantes talentosos que, de otro modo, nunca tendrían la oportunidad de desarrollar carreras musicales profesionales. Tuve suerte, explicó a la prensa. Tuve una abuela que reconoció mi talento, profesores que lo fomentaron y oportunidades de estudiar a nivel internacional. No todos los niños con talento musical tienen la misma suerte. Esta fundación contribuirá a nivelar el campo de juego. 5 años después de Ámsterdam, la interpretación de Katia de Rhapsody in Blue se había convertido en el referente para otras interpretaciones. Estudiantes de música de todo el mundo estudiaron grabaciones de su interpretación, intentando comprender cómo logró un equilibrio tan perfecto entre brillantez técnica y autenticidad emocional. Su influencia se extendió más allá de esta pieza. Jóvenes pianistas de todo el mundo estaban descubriendo que era posible ser respetuosos con la tradición y a la vez expresivos. Los conservatorios comenzaron a adaptar sus métodos de enseñanza para permitir una interpretación más individualizada. La rígida adhesión a las prácticas interpretativas históricas que alguna vez dominaron la música clásica estaba dando paso a un enfoque más flexible que honraba el pasado a la vez que fomentaba la innovación. Pero Katia nunca perdió de vista que su éxito se basaba en el trabajo duro, el aprendizaje continuo y el amor genuino por la música. Continuó practicando a diario, estudiando nuevo repertorio y buscando maneras de profundizar su comprensión de las piezas que interpretaba. En entrevistas, a menudo hablaba de su relación con Rhapsody in Blue como una conversación continua más que como una interpretación terminada. Cada vez que interpreto esta pieza, descubro algo nuevo, dijo. Refleja mi crecimiento como artista y como persona. La joven de 25 años que la interpretó profesionalmente por primera vez era diferente de la joven de 30 años que la interpreta hoy, y será diferente de la joven de 40 años que la interpretará en el futuro. Su interpretación más reciente de la pieza en un concierto benéfico para músicos refugiados incorporó elementos que reflejaban su creciente conciencia de los problemas globales. La música transmitía temas de desplazamiento, esperanza y la búsqueda de un hogar que resonaron con fuerza en el público y recaudaron importantes fondos para la causa. Al recordar su trayectoria desde aquella niña de 6 años en Batumi hasta su estatus actual como una de las pianistas más célebres del mundo, Katia reflexionaba a menudo sobre el papel que Rhapsody y Blue habían desempeñado en su desarrollo. La pieza la había acompañado en cada etapa de su carrera, evolucionando con ella a medida que crecía de estudiante a artista, a profesora y a ciudadana global. Gershwin creó algo que habla de la experiencia humana universal. Observó que la pieza trata sobre la fusión de culturas, la búsqueda de identidad y el poder de la música para expresar lo que las palabras no pueden. En muchos sentidos, es la historia del viaje de cada artista. Mientras se preparaba para futuras presentaciones, Katia sabía que su relación con esta obra maestra seguiría evolucionando. Tenía planes de grabarla con diferentes orquestas e interpretarla en nuevos escenarios.